Estamos con el licenciado Fernando Guión de Constelaciones del Espíritu y hoy abordaremos el tema de las lealtades inconscientes. Como individuos estamos conectados biológica y espiritualmente a nuestro sistema familiar. Pero ahora bien, ¿cómo podemos darnos cuenta o cuáles son los parámetros que nos dicen de que estamos cargando el destino de un ancestro? En primer lugar, para esto tenemos que ser sumamente prudentes y tratar de ir sondeando todas las premisas, todas las señales y evidencias que nos pueden indicar si algún conflicto, por ejemplo, ya sea de salud, ya sea de un nivel de destino a un destino económico, un destino a nivel de relaciones de pareja, tenemos que indagar bien si eso es algo que yo lo genero por mis actitudes, por mis emociones, o es algo que viene a través de un patrón de vida familiar, a través de un patrón transgeneracional. ¿Cómo nos podemos empezar a dar cuenta? Por ejemplo, analizar nuestra vida y si nuestras actitudes, si nuestros destinos tienen un parecido con alguien que tiene 2 o 3 generaciones antes que nosotros en nuestra familia. En eso incluye nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y mucho más atrás. Entonces, en casos de adicciones, en casos de problemas de enfermedades, en casos de problemas económicos, hay que indagar primero la historia familiar y ver si uno tiene una lealtad inconsciente con alguno de los ancestros. Hay otros parámetros, hay otras señales y evidencias que nos pueden decir de que somos leales inconscientemente a un ancestro. ¿Cuáles son esos? En primer lugar están las fechas de nacimiento. ¿Por qué? Porque pareciera ser que cada familia tiene un calendario oculto dentro de sí y eso es algo que se llaman síndromes de aniversarios. Por ejemplo, cuando muchas personas mueren o tienen enfermedades o tienen ciertas situaciones a la misma edad, ¿sí? Por ejemplo, hay abusos sexuales en familias a los 13 años y se sigue repitiendo ese patrón, ¿sí? O nos damos cuenta que también hay síndromes de aniversario de una manera más flexible con respecto a las fechas de nacimiento. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Por ejemplo, cuando mi fecha de nacimiento coincide 10 días antes o 10 días después, en ese rango, con, por ejemplo, el nacimiento de otro ancestro mío o con su propia muerte incluso. También con ciertos eventos que tengan que ver con la familia, por ejemplo, el casamiento de unos abuelos o el bautizo de un hermano. Eso nos quiere decir que yo tengo una relación con esa persona. Otras formas para poder entender si hay una lealtad inconsciente dentro de mí es, por ejemplo, los parecidos físicos. Es cierto de que tenemos la misma genética, ¿no?, con respecto a nuestros padres, pero a veces hay una genética que es mucho más predominante en nosotros a nivel fenotípico, o sea que se muestra a nivel de nuestra morfología. Y ahí están esos casos cuando hay alguien muy parecido a sus abuelos o alguien muy parecido a un ancestro, y cuando están las típicas reuniones familiares y nos encontramos, están las frases que te dicen: es que sos idéntico a tu papá, o sos idéntico a tu mamá, o sos idéntico al tío o tal abuelo. Entonces, a veces también esos parecidos físicos nos dan ciertos indicios si hay una lealtad inconsciente con respecto a nosotros. Otro tipo de señal son las profesiones a las cuales nos dedicamos y con las cuales nos ganamos el pan de vida. ¿Por qué? Porque incluso hay ciertas lealtades inconscientes donde esta familia o son médicos, o son ingenieros, o son abogados, pero que incluso aquí habría que buscar por qué razón serán que son abogados o son médicos. Y a veces lo que hemos descubierto con ciertas familias donde los abuelos, los tíos, los nietos son de una misma profesión, es que esa profesión tiene un simbolismo y tiene un trasfondo. Hay que entender que muchas profesiones no solamente las escogemos porque son mayores nuestras aptitudes para esa vocación, sino que muchas veces también hay una intención oculta de trasfondo en todo esto. Y lo que, por ejemplo, he podido ver en otras personas es que cuando analizamos esas familias donde ha habido muchos abogados, donde ha habido muchos médicos, cuando vamos analizando es a quién quieren salvar. Por ejemplo, en el caso de los médicos,
quiénes habrán muerto de una manera trágica y a quienes debemos de salvar. Habría que checar las historias en las familias de médicos. Y por parte de las familias de que son abogados es qué injusticia sufrió la familia, ¿sí? O a qué injusticia debemos compensar. Entonces, esos son los trasfondos que a veces podemos buscar. Por ejemplo, en el caso de ingenieros es qué quiero construir o qué fue destruido también. En el caso de los que somos psicólogos es qué traumas han habido en nuestra familia o incluso a un nivel ya bien sistémico es qué parte de este sistema puedo yo colaborar para sanar, ¿sí? Entonces, también hay que entender que las profesiones no las escogemos así por así, solo porque aquello me gusta más, sino que normalmente tienen un trasfondo psicológico, ya sea personal o también familiar. ¿Cuál es la relación que se encuentra entre las ovejas negras que hay en cada familia con las lealtades inconscientes? Tiene bastante relación. No podemos decir de que aquellas personas que son las ovejas negras de la familia tienen que ver únicamente con algo transgeneracional, no. Empecemos, ¿qué es una oveja negra? La oveja negra es aquella persona que es marginada dentro de la propia familia. Es aquella persona que tal vez no comulga con los principios, con los valores o con las expectativas de la familia. Pueden ser aquellos que son malos estudiantes, aquellas personas que se comportan de una manera no adecuada según los principios. Por ejemplo, hay familias donde no se acepta el divorcio y aquella persona que se divorcia o se separa o se casa con un divorciado es marginado, ¿sí? Y así van surgiendo las ovejas negras. Incluso hay ovejas negras positivas, donde familias pobres con mucha escasez y limitaciones, hay una persona que sobrepasa a los demás, que obtiene por esfuerzo, tiene títulos universitarios o tiene una mejor calidad de vida. A esa persona también puede ser excluida. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque todo el mundo cambia su actitud cuando esa persona llega, porque esa persona también es el foco de atención en las conversaciones cuando no está esa persona. Es esa persona que se sale, es como el pelo en la sopa, es la persona diferente. Ahí hay una oveja negra en la familia. Pero, ¿cómo nos damos cuenta si es algo personal o es algo a un nivel transgeneracional? Porque en todas las generaciones normalmente siempre hay alguien que es discriminado, marginado en la familia. Y a veces nos podemos dar cuenta, yo por ejemplo tuve el caso de ver a un paciente que tuvo un accidente muy grave de automovilismo, después de estar en un estado de alcoholemia muy severo, a los 32 años, y cuando empezamos a indagar su historia, él, su nombre, se lo tomó en cuenta su mamá para, en base al nombre del hermano mayor de ella, que se llaman iguales, ¿sí? Y hay que entender algo, que ese hermano mayor de mamá, a los 32 años también tuvo un grave accidente de automovilismo y también debido a problemas de alcohol, ¿sí? Y hay que entender algo, porque ambos son del mes de abril también. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta cuándo puede haber una lealtad o cuándo no. Por ejemplo, en mi caso, yo comparto las mismas iniciales que mi abuelo paterno. ¿Y cómo me doy cuenta que hay una lealtad también acá? En el cual estoy trabajando y procesando todo esto. Y es que mi abuelo murió un mes exacto cuando yo nací. Y si además tenemos las mismas iniciales de los nombres, eso me está indicando muchísimo todo ese paralelismo. Yo he estado estudiando su historia, indagando su perfil psicológico y me di cuenta que justamente he vivido muchas cosas a las cuales él le tocó vivir y que gracias a este esquema, a esta forma de pensar y esta filosofía donde todos estamos concatenados, he podido yo resolver tal vez los conflictos de mi abuelo y mi propio conflicto. Asimismo, pues igual, mi padre murió 2 días después de mi fecha de nacimiento y ahí me vuelve a remarcar que yo tengo un vínculo muy fuerte con mi linaje paterno. O sea que mi abuelo y mi padre hayan muerto en fechas simbólicas a mi propio nacimiento, pues eso indica no solamente que soy un hijo, sino que también tengo alguna carga transgeneracional que yo tenga que resolver con respecto a ellos.